Bien, buenas tardes. Veo que están llegando personas. Manuel, Santiago, buenas tardes. Así como ya saludé a Iván y nuevamente saludo pues a todos los que ya me acompañaban desde hace un ratico. Ya va subiendo el número de personas. Entonces, bueno, hemos iniciado la grabación. Hoy es día viernes 12 del mes de febrero. Y tenemos nuestra clase oficial del curso de procesamiento numérico. Bueno. Permítanme, me ubico en el material que vamos a conversar ahorita. Miércoles, ¿qué le pasó a esto? Ay, Dios, algo le pasó a la presentación. Vamos a cerrar un momento. Que se me perdieron todas las imágenes. Abrir. Bueno, entonces ya parece ser que recuperé la presentación. Bien, en el día de hoy vamos a dar inicio al primer capítulo temático, formal, del curso de procesamiento numérico. Digo, no porque el anterior no lo fuera, en el primer capítulo sobre un tema específico, porque hasta ahora hemos venido hablando de temas genéricos. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? Bueno, inicialmente nos hemos gastado las clases de las clases anteriores en conceptualizar un poco sobre el tema de los errores y las aproximaciones. Y esto pues obedece a que las características de este curso pues implican usar métodos numéricos que son métodos siempre aproximados a los métodos exactos y por lo tanto involucran la necesidad de utilizar aproximaciones, la necesidad de estar atentos al tamaño de los errores que los métodos arrojan para corregir. Entonces, inicialmente hablamos un poco del concepto de cifras significativas de una cantidad. Hicimos un par de ejemplos que ya superamos. Después de hablar de cifras significativas de las cantidades, entonces entramos un poquito en la conceptualización de dos términos que son muy importantes, que siempre los tenemos que tener en perspectiva porque están de fondo en todas las tareas que vamos a hacer aquí, que son el concepto de exactitud de la cantidad y el concepto de la precisión de la cantidad. El primero, qué tan cerca está el resultado que estoy encontrando del valor que realmente se supone que debería ser o del valor real que se está buscando. Y la precisión se refiere más a la confiabilidad en cuanto a la cantidad en cuanto a la calidad del resultado, en el sentido de que si se hacen varias instancias del mismo proceso, arrojan resultados parecidos, ojalá exactos, pero consistentes entre sí. Qué tan cercanos están cada uno de los otros valores calculados mediante distintas repeticiones del mismo hecho. Después de eso, entonces, hablamos un poco del concepto de error y vimos que, pues, entendiendo el error como la distancia o la diferencia en valor que hay entre el valor exacto y el valor aproximado, y que tenemos que tratar de que sea la menor posible. Vimos que hay distintas clases de error, como los errores de truncamiento, que suceden cuando decide uno o cuando se ve uno en la necesidad de utilizar un procedimiento aproximado en lugar de un procedimiento exacto. Poníamos en ese caso el ejemplo de calcular una derivada mediante un delta de y sobre un delta de x en lugar de hacer la derivada calculada por los métodos del cálculo, lo cual implica que el resultado obtenido sea aproximado y no sea exactamente el mejor. Depende de qué tan buena calidad tenga la aproximación, el error va a ser mayor o menor.
Hay errores de redondeo que derivan de usar en los cálculos intermedios solo un cierto número de cifras en las cantidades, tratando de aligerar el trabajo o bien de darle un sentido práctico a las tareas, porque a veces usar demasiadas cifras decimales no agrega mucho. Y bueno, y también veíamos que en la mayoría, en forma general, que la mayoría de los métodos numéricos que vamos a usar, que son de naturaleza iterativa, se van calculando aproximaciones sucesivas a un resultado, y la forma de saber si el método tiene que hacer más o menos iteraciones, más iteraciones o no tiene que hacer más, es midiendo ese error relativo porcentual, que es la distancia que hay entre el nuevo valor del resultado y el que había calculado en la iteración inmediatamente anterior. Entonces, si yo hago un cálculo repetitivo y la primera aproximación me da 10 y la segunda me da 15, siempre vamos a partir de la base de suponer que la última iteración, el resultado es de mejor calidad que el anterior, y por lo tanto lo consideramos ese como el referente, y el error porcentual será considerando el último valor, la última aproximación, como si fuera el 100%, y la distancia entre la anterior y esta es un porcentaje que define qué tan lejos están esas dos. Si por ejemplo ese porcentaje me da del 8% y yo necesito que sea de menos del 2%, hago una iteración más y comparo el porcentaje de error entre esa nueva, considerándola como 100%, y la inmediatamente anterior, y se supone que el porcentaje debe ir disminuyendo a medida que hago iteraciones sucesivas. Si eso no ocurre, es decir, si a medida que yo calculo distintas iteraciones de un método para encontrar una respuesta, los valores que van arrojando cada una de ellas no se van acercando entre sí, sino que se alejan, entonces quiere decir que el método no está convergiendo a la solución y por lo tanto hay que desecharlo. Ahora que empecemos el primer tema, vamos a ver varios casos en que eso podría suceder. Bueno, entonces, siendo así las cosas, empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Deben estar viendo mi pantalla en este momento. Perdón. Y esta, perdón, esa lámina no era. Vamos a ver, entonces, vamos a compartir la presentación que corresponde a la primera parte del tema. Vamos a abordar el capítulo que se titula el cálculo de raíces de ecuaciones mediante mediante métodos de procesamiento numérico. Están viendo ya la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Señor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, sin mayores, sin más preámbulos, las raíces de una ecuación son aquellos valores de la variable independiente que anulan la ecuación, o sea, que hacen que la ecuación valga cero. Pues si tienes f de x igual a una expresión x cuadrado más 3x más 2 sobre lo que sea, los valores de x que hacen que esa función valga cero se llaman raíces. También algunos autores le dicen los ceros de la ecuación o los ceros de la función. Entonces, en este capítulo vamos a explorar varias formas para encontrar los ceros o las raíces de una ecuación dada. Hay muchos casos en los que al ver la ecuación se sabe inmediatamente cuál es la expresión o cuál es el método para encontrar sus raíces o para encontrar sus ceros, porque se trata de casos de esos que se denominan en términos científicos bien conocidos, es decir, que todo el mundo sabe cómo es la solución. Por ejemplo, una ecuación cuadrática igualada a cero. ¿Cuáles son los valores de x que hacen que una ecuación cuadrática valga cero? Los que están dados por esta expresión. Menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4c todo sobre 2a. Eso tiene algunas implicaciones matemáticas, porque si la cantidad subradical b cuadrado menos 4ac constituye o resulta, si al calcular cuánto hay aquí dentro de la raíz, la cantidad que hay es negativa, entonces la respuesta se tiene que expresar en el dominio de los números complejos, que tienen parte real y parte imaginaria. Pero en los casos en que no es así,
pues esta expresión calcula dos valores posibles para los cuales se cumple que la ecuación cuadrática original vale 0, lo que significa que, hablando en términos generales, toda ecuación cuadrática tiene al menos dos ceros o dos raíces. Una ecuación de grado 3, si fuera una ecuación, por ejemplo, como estas, simplemente una ecuación simple, sin funciones trascendentales, que fuera de grado 3, tendrá 3 raíces, la de grado 4 tendrá 4 raíces y así sucesivamente. Bien, eso entonces, en esos casos, cuando se conoce la forma de resolver la ecuación, pues simplemente se aplica, pero hay otros casos en que no es tan sencillo despejar el valor de x. Por ejemplo, si uno tuviera que esta es la función e a la x menos x. Y bueno, ¿en qué valores de x valga 0? Despeje la x y reemplace. Se queda x igual a e a la x, entonces sea x en función de sí misma y por lo tanto no es tan sencillo el despeje. Entonces, a cualquier método algebraico, logarítmico, lo que usted quiera aplicarle a esto, siempre resulta en un problema adicional. Entonces, en esos casos no hay una fórmula, hay muchas situaciones en las que no hay una fórmula específica para determinar de manera automática la solución del problema. Entonces, en esos casos acudimos generalmente a los métodos numéricos, que son métodos de naturaleza aproximada. Y hay para este tipo de problema, es decir, para el problema que consiste en determinar los ceros o raíces de una ecuación, hay varias clases de métodos. Hay varios métodos y están agrupados como por afinidad, digamos, por la forma como el método trabaja. Hay unos métodos que se denominan métodos cerrados porque están diseñados para trabajar dentro de un intervalo que se tiene que determinar previamente. Es decir, cuando a uno le dan la función, de alguna manera uno tiene que decir, bueno, vamos a buscar la raíz entre los valores de x tal y tal. Cuando el método exige previamente determinar cuál es el intervalo en el que vamos a trabajar, se denomina o cae dentro de la categoría de los métodos que se denominan métodos cerrados. Ahí vamos a trabajar, vamos a mirar al menos 3, 4 alternativas. El método gráfico, que pues realmente no es un método, sino un recurso. El algoritmo o método de la bisección o de Bolzano. El de la regla falsa o falsa posición. Y el de la búsqueda incremental. Son, exceptuando el método gráfico, los otros tres son la misma idea con distintas sabores. Es decir, es como cuando uno se come un plato al que le han variado ligeramente los ingredientes. O sea que son muy parecidos y no hay mucha conceptualización profunda que aprenderse de cada uno de ellos, solo una estrategia de abordaje. Gradualmente los vamos a ir mirando. Pero hay otros métodos para calcular también raíces de una ecuación o de una función que se denominan abiertos porque no requieren que previamente el analista determine el intervalo de trabajo. Estos son métodos en algún sentido más eficientes por esa primera razón, porque uno no tiene que hacer un trabajo previo de determinación del intervalo. Son muy rápidos, especialmente el método de Newton-Raphson, que es digamos la vedette en este escenario, pero tienen la característica de que por ser abiertos, dependiendo de la forma de la función, una habilidad adicional que el analista tendrá que desarrollar, es posible que no converjan a la solución, sino que lo lleven a uno para una región o para un resultado extraño. Afortunadamente, como tanto estos métodos como estos son de naturaleza numérica, es decir, solo trabajan con números, con valores de la función, pero no hay que hacer desarrollos algebraicos. Son muy fácilmente programables para un computador. Y por lo tanto, a medida que el método va arrojando los resultados, el programa de computador que maneja el método puede ir comparando el resultado con el anterior y determinar si el porcentaje de error está disminuyendo. Si el porcentaje de error está aumentando, el algoritmo fácilmente puede, y permítanme que use este término entre comillas, puede darse cuenta, digo entre comillas porque los algoritmos no son seres vivos, puede determinar que no hay convergencia y decir, bueno, no hagamos más iteraciones, cortar el ciclo iterativo
porque ya fue evidente después de un número, de un cierto criterio de parada, que han transcurrido X cantidad de iteraciones donde el porcentaje de error, en lugar de disminuir, crece. Entonces, este es el tema, digamos, el menú de subtemas que vamos a abordar a partir de ahora. Como los métodos son tan parecidos, aquí en el caso de los métodos abiertos también hay bastantes cosas muy parecidas entre cada uno y los demás. Entonces, por lo tanto, a medida que expongamos el primero de cada uno de ellos, en donde nos vamos a demorar con un poquito más de detenimiento, incorporamos todos los principales elementos y luego cuando pasemos de la bisección a la regla falsa, se cambia solamente un par de cositas en el método y el resto del algoritmo puede servir exactamente igual. En su momento sabremos de qué es exactamente de lo que estoy hablando. Decía aquí que el primer método es el método gráfico, aunque está metido aquí dentro del método cerrado con intervalos. ¿Por qué está metido ahí el método gráfico? Porque el método gráfico básicamente consiste en graficar la función y ver dónde corta con el eje de las X. Ay, profe, eso no es método. Pues no es método, pero es una estrategia que es muy valiosa. Si yo tengo la capacidad suficiente para graficar la función con confiabilidad y determinar en qué valor o qué valores corta al eje de las abscisas, pues tengo la posibilidad de saber con cierto grado de aproximación los valores de las raíces. Eso va a depender de la escala de la gráfica de elementos que yo puedo manejar dependiendo de cómo está haciendo la gráfica. Si no me permite, si el método gráfico no me permite calcular la raíz con la precisión que yo quiera, o con el número de cifras significativas que yo quiera, al menos me permite determinar la región donde ella se encuentra con total certeza. Y por lo tanto, en muchos casos, el método gráfico, como lo dice una lámina un poco más adelante, es la mejor alternativa para empezar, porque con el método gráfico uno descarta zonas de los reales o zonas del dominio de la función en donde no tiene ni siquiera que trabajar, porque se sabe al ver la gráfica que ahí ya no va a haber ninguna raíz, porque la gráfica empezó, por ejemplo, a subir, y ya sé que por la forma que tiene, que es una potencia par, ella sube y nunca va a echar para abajo. En su momento miramos. Como lo dije, el método gráfico me permite determinar las regiones donde están los valores de interés, las raíces que quiero encontrar, aunque me puede resultar muy exigente si yo quiero darle a esa respuesta una exactitud, porque si la quiero con 5 cifras decimales y yo sé que está entre 1 y 2, miércoles, entonces tengo que ver si está en qué parte del intervalo, o sea, reducir el intervalo para poderle dar mayor precisión al resultado. Afortunadamente, hoy en día contamos con herramientas que nos permiten hacer eso en forma automática. Miremos un primer abordaje chiquito. Utilice la gráfica para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que nuestro paracaidista, que tiene esta masa, alcance una velocidad de 40 metros por segundo después de llevar 10 segundos cayendo. Considere la aceleración de la gravedad con 9.8. Fíjate que aquí nos están preguntando para que el paracaidista con esta masa alcance 40 metros por segundo a los 10 segundos de estar cayendo, ¿cuál tiene que ser el coeficiente de rozamiento o de resistencia? Es decir, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, volvemos a la expresión original de la velocidad. A mí me dan la velocidad, me dan la masa, me dan la gravedad, me dan el tiempo, pero queremos hallar C. Esa es la pregunta de este problema. De esta expresión es complicado, muy complicado reordenarla para despejarse en función de las otras valores del problema. Porque si yo paso la C para acá y la B para acá, me queda C en función de C. Y entonces ya no tengo una expresión con la que pueda trabajar. Pero si yo digo en qué valor esta parte, el miembro del lado derecho, para qué valor de C esto vale 0. Lo que estoy diciendo es pase esta B a restar o réstele B a ambos lados y tiene una función en C, que sería esto menos B, porque la B la pasamos a restar aquí. Y en el momento en que yo iguale esta función a 0, los valores que satisfacen esa igualdad son las raíces de esta función, o sea, son los valores de C
que causan que todo esto valga cero. O sea, lo que he hecho es una simple transformación algebraica para transformar el problema que tenía de esta forma en una ecuación, en una función cuyas raíces son la respuesta que estoy buscando. Entonces, el valor de C que me están pidiendo es el que haga que esta expresión, que es esta misma reordenada, valga cero. Ya. Bueno, ese y ya es ahora grafique esa vaina. Profe, Sí, dígame. usted disculpe, ¿será que puede pasar o sea, a volver a poner el ejercicio? Un momentito, por Claro, favor. con mucho gusto. Entonces, nos están diciendo, recuerden el problema que hemos hecho en varias ocasiones del paracaidista que cae. Entonces me dicen, bueno, imagínese que que un paracaidista que tiene 68.1 kilogramos de masa se tiró. ¿De dónde? De donde se lanzó. Y que a los 10 segundos, después de haberse lanzado en el instante t igual a 10, tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Como sabemos que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Me preguntan, para que eso suceda, ¿cuál es el coeficiente de arrastre C necesario? Ya no me están pidiendo ni la velocidad, sino para que se den estas condiciones en el instante 10, ¿cuál tiene que haber sido el valor del coeficiente C, que es el coeficiente de arrastre, de resistencia? Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, la velocidad del paracaidista sabemos que se ha calculado con esta expresión, pero no es la velocidad lo que me están pidiendo en este caso. En este caso me están diciendo, para que la velocidad para que lleve una velocidad de 40 metros por segundo en el tiempo t igual a 10, con una masa de 68.1 y una gravedad de 9.8, ¿cuál es el valor de C? Entonces, yo sé que la velocidad la calculo con esta expresión, y de dónde sale esta expresión ya lo tenemos, y no lo vamos a repetir. Está, pues, de hecho, es de la física del quinto bachillerato, y en las láminas de la primera semana dijimos de dónde salía. Eso es la solución de una ecuación diferencial, etc. Pero en este caso me están dando un valor de la velocidad para un determinado valor del tiempo. O sea, me están diciendo que esto es 40 y que han transcurrido 10 segundos. B igual 40, T igual a 10, masa 68.1 y gravedad 9.8. La única cosa que queda aquí por descubrir es el valor de C, que es la pregunta del problema. Pero yo tengo estas expresiones para calcular la velocidad. Sin embargo, yo no la puedo reordenar para despejar C, que sería lo primero. Despeje C de esa ecuación, pero es que si yo paso el C al lado izquierdo y obviamente el B aquí al lado derecho, o sea, para que quede C igual a GM sobre B por 1 menos C a la menos C sobre M por T. Me queda una C a este lado y en función de una expresión que también tiene C, o sea, no me sirve como despeje. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O cuál es la propuesta? Como no la puedo reordenar, yo sí puedo decir, bueno, si yo resto la velocidad en ambos lados, o quien dice, si paso esto a restar aquí, a este lado izquierdo, que me queda 0. Entonces me quedaría una función en C, o sea, me quedaría un 0 igual a GM sobre C por todo esto menos B. O sea, esta expresión es la que resulta de reordenar esta. ¿Por qué no pongo aquí 0 sino F de C? Bueno, por una expresión general de lo que es decir, me queda una función de C que cuando valga 0 es el valor de C, ocurre el valor de C que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esto ya tiene un valor, esto ya tiene otro, esto ya tiene otro y esto ya tiene otro. Entonces, con esta expresión, el valor de C que haga que esta expresión sea igual a 0 es el valor que estamos buscando. Es el valor de C que satisface las condiciones dadas por el problema, que para esa gravedad, esa masa y ese tiempo. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, entonces yo cojo la función esa con valores de T igual a 10, gravedad 9.8, velocidad igual 40 y masa 68.1. Al reemplazar todo eso, la función me da esto. La única incógnita es la C.
Y para que esta igualdad, para que esto valga, donde esta expresión valga 0, está el valor de C que satisface la pregunta original del problema. Obviamente, ahora yo voy a graficar el eje horizontal aquí. Para esta expresión es el valor es la variable C, la variable independiente aquí es la variable C. Entonces, ¿qué hice o qué se propone hacer aquí? Con esta expresión, pues yo calculo para distintos valores de C escogidos arbitrariamente, en este caso 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿por qué empecé en 4? Simplemente pero podría ser, creo que falta el de 2, pero bueno. Cojo estos valores y grafico y al trazar la curva, yo veo que la curva pasa al lado, o sea que la variable f de C viene siendo positiva, o sea que el valor dado aquí es positivo a medida que yo avanzo en C, el valor disminuye y de cierto valor en adelante, el valor de la función, el valor de esta expresión es negativo. Si venía siendo positivo y a partir de un determinado punto fue negativo, es porque en ese punto, en alguna parte aquí, la variable C, que es la variable independiente de esta expresión, vale 0. Ese es el valor que me interesa. El valor que anula esta expresión es el valor que satisface que esto tenga 40 igual a 9.8 por 68.1 sobre el valor de C por 1 menos C a la menos C sobre 68.1 por 10. Porque T es 10, ese valor de C, este valor de C es el que satisface que esta igualdad se cumpla para los valores dados del problema. Eso es lo que es aplicar el método gráfico, solo que aquí digamos, la resolución con la que yo hice los cálculos solamente me permite saber que el valor de C está entre 14 y 16, porque yo usé saltos de A2 en 2. Claro, eso es simplemente para representar aquí en la lámina, pero si yo hago un cálculo juicioso, entonces yo empiezo con un computador o con una hoja electrónica o cualquier herramienta a dar valores de X más cercanos entre sí, aunque tenga que hacer más cálculos, aunque la tabla me salga más extensa, para poder precisar ese resultado con un poquito más de precisión. ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Por ejemplo, entonces, si yo sé que está entre 14 y 16, entonces puedo hacer el análisis entre esos dos valores con una resolución más fina, que está aquí. Entonces, después de haber hecho varias pruebas, obviamente, yo empecé a probar entre 1471, 1472 hasta 1479. Y yo veo que está positivo, positivo. O sea, los valores ahora son pequeñitos, pero todos estos son positivos. Y al pasar de 1478 a 1479, la función se me volvió negativa. ¿Cuál función? La misma que estamos usando, solo que estamos graficando para valores más cercanos. Entonces ya yo puedo precisar ahora que el valor de C que estoy buscando está entre 1478 y 1479. ¿Cuántos valores numéricos hay entre 1478 y 1479? ¿Cuántos valores numéricos yo podría probar en ese intervalo? Profesor, infinitos, ¿no? Totalmente. Infinito. O sea, estoy en la misma situación que estaba aquí. Solo que aquí está entre 14 y 16 y aquí está entre 1478 y 1479. Entonces, si yo voy a hacer esto con el método gráfico, pues entonces sería preferible no hacer las gráficas a mano, sino meterse con una herramienta de software. Póngale la más barata, o sea, no barata en precio, sino la más elemental, una hoja electrónica. Y ponga desde 1478.000001 hasta 1479.000001, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Y con pasos de a 0,00000001, qué sé yo, o sea, entonces tienes que hacer muchísimos cálculos y hacer la gráfica y ahí vas precisando más cifras, pero pues eso es una perdedera de tiempo, o no una perdedera de tiempo, pero es muy costoso en tiempo. Sin embargo, la ventaja es que ya yo puedo determinar un par de valores que rodean con toda certeza, delimitan absolutamente sin riesgo de equivocarme la raíz. ¿Por qué lo sé? Porque la función venía siendo positiva y a partir de algún punto que está entre esos dos valores, la función empezó a ser negativa. Entonces, en algún punto entre esos dos valores hay un valor de C, en este caso, para el cual la función vale 0. Como lo dije, el valor práctico de esa estrategia es bajo. O sea,
tiene la utilidad de delimitar el intervalo de trabajo, pero la precisión exige demasiados cálculos si solo se usa el método gráfico. Sin embargo, como los métodos cerrados requieren de delimitar un intervalo de trabajo para trabajar, para operar, pues el método gráfico es el que fácilmente si yo no lo puedo determinar al ojo, porque a veces hay funciones que uno dice, no, eso está entre tanto y tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que en x igual a 1 es positivo y en x igual a 2 es negativo. Ahí se ve. Entonces ya puedes trabajar porque por tu conocimiento te permite establecer rápidamente el intervalo de trabajo. Cuando no es así, pues uno hace la aproximación gráfica. La aproximación gráfica le permite ver la forma general de la función y le permite hacer inferencias, le permite deducir cosas o suponer o ver si eventualmente se presentan determinados comportamientos para tomar decisiones correctas acerca de cuál de los métodos numéricos utilizar para abordar la solución. Por ejemplo, hay cosas como esta, donde en un intervalo de trabajo, pues la gráfica, evidentemente no hay raíz allí. Aquí nos permite entre A y B saber que hay una por acá. En este caso, en cosas como esta, donde la función es tangente al eje y viene positiva, se hace 0 y vuelve a subir y luego baja, esas curvas en formas de S o que tienen doble curvatura son típicas de ecuaciones de tercer grado. Entonces, las ecuaciones de tercer grado tienen 3 raíces, pero yo veo que aquí solamente hay 2. Y realmente sí hay 2, pero porque esta es una raíz múltiple, una raíz que matemáticamente se considera, en este caso, doble. Es algo así como si esta función fuera de la forma x menos, supongamos que esto es h, este punto es h y este punto es k. Entonces, x menos h, todo eso al cuadrado por x menos k. Entonces, ¿qué pasa? Que h anula la ecuación de 2 maneras distintas, por lo tanto, esta es una raíz múltiple. Ese caso también puede ser así, entonces hay 3 raíces simples, es decir, simplemente porque la forma de la ecuación ya hace que una de las raíces no esté sobre el eje. Y, en fin, hay muchos casos, o sea que el método gráfico solamente sirve, o no digamos solamente, el método gráfico nos resulta útil para delimitar el escenario de trabajo de una forma conveniente y apropiada. Usualmente lo hacemos con herramientas de orden computacional, porque graficar a mano sí es viable, pero es un proceso un poco aburridor. Y a mano, pues es muy demorado. En cambio, hoy en día hay miles de sitios en Internet donde uno entra a una página, escribe la función y ahí tiene. Y esos sitios sí tienen la ventaja de que incluso te dan la raíz con bastante precisión a medida que tú haces zoom y te acercas, porque a medida que haces zoom, él cambia la escala de los ejes y va mejorando la precisión de los resultados. Pero a veces uno está en un ambiente de trabajo, en un escenario donde no tiene esa facilidad y entonces puede usar métodos numéricos. Entonces arranquemos con el método de la bisección. Este método también se llama el método de la partición binaria o método de Bolzano. Es una estrategia muy simple que acude o que se basa en algo que es de sentido común. Bueno, describámoslo. Bueno, antes de empezarlo, lo dicho hasta ahora, ¿ha resultado claro o hay alguna duda de parte de ustedes? Porque como a veces se quedan como tan callados, yo no sé si es que está totalmente perdida la conexión o que no hay dudas. Confírmenme, ¿estamos bien hasta el momento? Ya, claro. Sí, profe. Todo bien. Entonces, veamos el primer método, el método de la bisección. ¿Qué significa para ustedes la palabra bisectar algo, hacer una bisección? Pues abrir algo, ¿no? ¿Abrir? Separarlo, no sé. Como separar en 2 partes. Ajá, partir en 2. Exacto. Bisectar, hacer una bisección es partir en 2. Entonces, cuando uno coge una manzana y le da la bisectó en 2 pedazos. O sea, bisectar es separar, dividir en 2. En este caso, entonces formalicemos el problema. Tienes una función, en este caso vamos a dar x como variable independiente, que es como la convención más frecuente, ¿cierto? Una función f de x que es real, o sea, que opera en el dominio de los reales. Ojo a eso, porque ya cuando la función opera en el dominio de los complejos,
es otro cantar. Aquí nos vamos a circunscribir a funciones reales. Si la función que te dan es real y es continua dentro de un intervalo dado, ¿qué quiere decir que sea continua dentro de un intervalo dado? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo entienden ustedes eso? Que una función sea continua en un intervalo. ¿Qué quiere decir? Que sus dos Para límites que son no iguales. presente asíntotas la función. Sí, sí, de acuerdo, Vanessa, que no tenga asíntotas, o dicho en palabras un poquito menos técnicas, que para todos los valores de x en ese intervalo la función tiene un valor real. O sea que para todos los valores de x en el intervalo se puede calcular el valor de la función. Cuando existe una asíntota, como tú lo mencionaste, significa que en algún valor del intervalo, para ese valor la función no está definida, como ocurre a veces con la función tangente, ¿no? Que tiene una curvatura así, como una S, y luego viene otra, pero hay valores de la variable independiente para los cuales la función por un extremo se aproxima por debajo y por otro extremo por arriba, y en el valor exacto, por ejemplo, en un ángulo donde el coseno valga 0, la tangente es indeterminada porque la tangente es seno sobre coseno. Y bueno, entonces, en este caso vamos a referirnos solo a funciones que, ojo, dentro del intervalo de búsqueda, porque recuerden que en estos casos de los métodos cerrados, lo primero es establecer con algún grado de confiabilidad el intervalo en el que vamos a trabajar. Entonces, si ya yo sé que en el intervalo es desde x inicial hasta un x final, que aquí los he representado como xi y xu. Límite izquierdo xi, límite derecho xu. Si sé que dentro de ese intervalo, para todos los valores de ese intervalo, la función es real y es continua, o sea, la función tiene un valor numérico real y no tiene interrupciones, entonces puedo decir que si yo mido cuánto vale la función en el extremo inicial del intervalo, f de xi. Veo cuánto vale la función en el extremo final del intervalo. O sea, miro cuánto vale f en el punto inicial del intervalo, miro cuánto vale f en el punto final del intervalo. Si cojo esos dos valores y los multiplico y el producto me da de signo negativo, ¿qué quiere decir? Que son de igual signo. Ah, no, mentira, que son de signos diferentes. Ay, menos mal que corregiste porque ya... Perdón. Ah, mentira, eso nos pasa a todos. Quiere decir que la función en el punto inicial tiene un signo distinto del que tiene la misma función en el punto final del intervalo. Eso puede ser porque esta es positiva y esta es negativa o al revés, pero son de signos diferentes. Entonces, fíjense, si la función es real y es continua, o sea, no hay discontinuidades, y en un extremo del intervalo tiene un signo y en el otro extremo del intervalo tiene el signo contrario, en la práctica eso significa que en algún punto en el intervalo la función corta la x porque tiene que pasar de un valor al otro. Si en el extremo inicial es positiva y en el extremo final es negativa, en algún punto cortó al eje x. Pero si en el extremo final inicial es negativa y en el extremo final es positiva, también pasa lo mismo. Entonces lo que quiere decir es que si la función, repito nuevamente para que se lo fijen, si la función es real y es continua dentro de un determinado intervalo, y a ese intervalo lo llamamos de xi a xu. Si al multiplicar el valor de la función en el punto inicial por el valor de la función en el punto final nos da una cantidad negativa, quiere decir que al menos hay una raíz de esa función en ese intervalo. ¿Estamos claros? ¿Eso se entendió bien? Sí, señor. Bueno. Entonces, si yo recorro ese intervalo desde xi hasta xu con alguna estrategia inteligente, porque yo puedo ir probando valores, pero como entre un xu y un entre un xi y un xu siempre hay un número infinito de valores, pues la idea es que yo desarrolle una estrategia de búsqueda que no tenga que empezar desde el xi más 0,01 más 0, o sea, punto, mirando a ver dónde se hace 0, porque entonces es lo mismo que estaba haciendo con el método gráfico. Llega un momento en que encuentro
dónde fue positiva y luego en el siguiente paso dio negativa, pero entre esos dos vuelve a haber un número infinito de valores y tengo que cambiar la resolución del paso para encontrar. Entonces, no, esa no es la idea. La idea es aplicar una estrategia de búsqueda que no me obliga a recorrer de una manera mecánica todos los valores posibles del intervalo dentro de cierta resolución. Entonces, el método de la bisección propone lo siguiente. Yo debería darle a esto, permítanme ver si le podemos dar a esto mejor un paso para que aparezca gradualmente. Sí. Entonces, lo primero entonces es que tú determines el intervalo. O sea, el método de la bisección, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta este momento, el método de la bisección propone la siguiente estrategia. Ojo al parche. Primero, escoja el intervalo que encierre la raíz. Es decir, escoge un intervalo desde un xy hasta un xu, o x inicial y x final, lo puedes llamar como tú quieras, o entre a y b. Que se sepa que contiene una raíz. Eso te lo puede dar el método gráfico, o es aconsejable determinarlo a partir del método gráfico para estar seguro que de verdad hay un corte y no hay simplemente un más de uno en el intervalo, porque la función podría ser como lo veíamos por aquí atrás. ¿Dónde fue? Por aquí hay una lámina donde hay varios grafiquitos. La función podría tener, fíjese qué pasaría si fuera así. Si escoges este intervalo desde aquí hasta aquí. Aquí te dio la función positiva, aquí te da la función negativa, ok, pero no hay una sola raíz. Entonces, ¿qué pasa? Que escogiste, que en ese caso el intervalo que escogimos incluye más de una raíz y entonces está mal escogido para los criterios del método, porque yo debería escoger el que delimite, o sea, tendría que calcular cada una de estas por separado. Bueno, entonces, sí, señor, dígame. Vuelva a la gráfica ahí. ¿A la que tenía ahorita? Sí, a la que tenía ahorita. Permíteme, llego ya. ¿Dónde están hartas gráficas? Oye, ¿esto qué es? Es que me pasé de piña con las láminas. Dame un segundo. Aquí, ya. ¿En la misma que estábamos ahorita? Cuéntame. ¿Qué pasó? Lamentablemente no estaba viendo la pantalla, no sé quién me estaba preguntando. Yo, profe, en la gráfica de la izquierda, si yo evalúo un punto inicial y me da positivo y el punto final también me da positivo, ¿yo cómo hago para hallar ahí la raíz? No, por eso. Si tú coges, o sea, si tú solamente te limitas a calcular para un valor de A y un valor de B, y dices, bueno, aquí es positivo y aquí es positivo, y tú no has hecho la gráfica de la función, podrías pensar que entre ese valor de A y ese valor de B no hay raíz, porque la función no ha cambiado de signo. O sea, el criterio que hemos dicho hasta ahora, que es el que da el método de la bisección, exige que la función cambie de signo en los dos extremos del intervalo. Pero si yo no tengo la gráfica dibujada, estaría pensando que es una situación como esta. Entonces, por eso la importancia de poder hacer, así sea de una manera general, no de muy alta resolución, la gráfica, porque al hacer la gráfica ya tú vas a saber o no vas a ser tan ingenuo como para escoger el valor de A en este punto y el extremo B en este punto. Y no, aquí no, porque me quedan dos adentro. Escoge un extremo B por aquí donde quede encerrada esta raíz, y es la que quiero calcular, o escojo el valor de A aquí y el valor de B aquí para que quede encerrada una sola de las raíces, porque en el método de la bisección está orientado a calcular cada raíz por separado. O sea, no me permite, de hecho, los métodos que vamos a ver, todos están orientados a calcular una de las eventuales múltiples raíces que tenga una ecuación. Entonces, la escogencia del intervalo sí es determinante. Y para escoger inteligentemente el intervalo no basta con el criterio de que la función sea de diferente signo. Porque, por ejemplo, si yo miro este caso,
Si escogen A, la función es positiva. Si escogen B, la función es negativa. Y digo, bueno, listo, ahí está una raíz. ¡Una! La gráfica nos muestra que hay 3. Esta que es doble, o como sería en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que casi que es una necesidad tener una semblanza gráfica de la función razonablemente clara para poder escoger con inteligencia o con un criterio que no nos lleve a problemas, un intervalo que contenga una sola de las raíces. Si quieres calcular las 3 raíces, entonces delimitas un intervalo para esta, delimitas un intervalo para esta, delimitas un intervalo para esta y aplicas el método en cada caso por aparte. Todo eso todo eso hay que hacerlo, pero como se trata de un método numérico que no lo vas a hacer manualmente, porque hacerlo manualmente, entonces vete de esta clase. No, se hace con un programa, con un algoritmo, con una herramienta. Entonces simplemente tú cambias los valores de A y de B, o de X inicial, X final, y lo pones a correr y ahí te da. Luego entonces ahora le das el nuevo X inicial, el nuevo X final para calcular la siguiente, un valor desde aquí hasta aquí, y así sucesivamente. Incluso el método podría optimizarse para que él más o menos haga una determinación de la cantidad de raíces que tiene la ecuación en función de su grado, etcétera. Pero cuando las ecuaciones no están expresadas en términos de potencia, sino de productos de funciones diferentes como las funciones trigonométricas o potencias o logaritmos, hacer un algoritmo para que genéricamente determine todo eso puede resultar bastante más retador. Entonces, esto pues son métodos un poco menos agresivos, menos ambiciosos en ese sentido. Entonces, lo que habría que hacer es graficar la función para determinar el intervalo de valores inicial inferior xi y valor superior xu que encierren una raíz, no más de una. Entonces, esa es la primer requisito. Determinar un intervalo en donde haya una sola raíz, que es la que vamos a precisar. ¿Cómo se sabe que hay una sola raíz? Bueno, la gráfica nos puede ayudar, pero además se tiene que confirmar que la función cambia de signo dentro de ese intervalo una sola vez. O sea que si es positiva pasó a ser negativa y si es negativa pasó a ser positiva, porque puede hacer eso varias veces y entonces hay más de una raíz y entonces habría que escoger mejor los intervalos. Ese es el primer paso, escoger el intervalo que delimite la raíz cuyo valor queremos precisar con el método. ¿Ok? Bueno. Una vez que yo esté seguro de que el intervalo desde xi hasta xu contiene una sola raíz, es decir, que se cumple que el producto del valor de la función en un extremo por el valor de la función en el otro da negativo, lo cual ya dijimos que ocurre porque estos dos son de signos contrarios. Entonces podemos pasar a hacer lo siguiente. Calculamos un supuesto. La primera aproximación a la raíz la calculamos como el punto medio del intervalo. Entonces, si estoy trabajando entre 1 y 3, digo, bueno, la raíz es 3 más 1, 4, entre 2, 2. La raíz es 2. Ese es un primer varillazo. Pero tiene un sentido que ahora les voy a decir cuál es. ¿Por qué mido la función en el punto de la mitad? O sea, ¿por qué coge el punto de la mitad como punto de partida? Por una razón muy simple. Suponga la siguiente situación. Concentrémonos y escúchenme mi razonamiento. Si en el valor inicial del intervalo, si en el extremo izquierdo del intervalo, que es xi, la función me dio un valor positivo. Ojo, en el extremo xi, la función me dio un valor positivo. Naturalmente, para que esto se cumpla, en el extremo xu, la función me da un valor negativo. Entonces, ahora yo, según el paso, yo calculo la primera aproximación en xr, que es la mitad entre xi y xu. La mitad, el punto central del intervalo original. ¿Qué pasa si en ese punto la función tiene un valor positivo? ¿Qué quiere decir? Que la raíz está a la derecha. Correcto. Correcto. Si en el extremo izquierdo del intervalo la función era positiva, en el extremo derecho la función era negativa y en la mitad es positiva, quiere decir que el cambio de signo, que el corte del eje está entre la mitad y el extremo derecho, ¿cierto? O sea, quiere decir que yo puedo descartar la primera mitad del intervalo, porque la raíz está en la segunda mitad. ¿Estamos claros en eso?
Pero podría ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que en el punto central la función diera negativa. ¿Y eso qué significa? Que la raíz está a la izquierda. Que la raíz está en la primera mitad del intervalo, correcto. La otra posibilidad es que en el punto medio del intervalo la función valga 0. ¿Y eso qué significa? Que ya la encontró, la raíz. Esa es la raíz. Entonces, perfecto. Entonces, fíjate que esa es una lógica de puro sentido común. Entonces, después de que yo supongo, hago la primera aproximación de la raíz como el punto medio del intervalo. Entonces digo, si la función en el punto inicial, en el extremo izquierdo del intervalo, multiplicada por la función en la mitad, da negativo, quiere decir que estos dos valores son de signos contrarios. Por lo tanto, quiere decir que la raíz que estoy buscando está entre xy y xr, siendo xr el punto medio del intervalo original. Y entonces, la raíz que estoy buscando está en esa mitad izquierda del intervalo original. Entonces, ¿qué pasa? Que cojo el límite derecho del intervalo, descarto el que tenía y asumo como nuevo límite derecho el punto medio del intervalo original. O sea, ahora en el siguiente paso voy a usar el intervalo solamente la primera mitad del original porque yo sé que en la segunda mitad no está la raíz. Eso en el caso de que se produzca que este producto es negativo. Pero si yo multiplico el valor de la función en el punto, en el extremo inicial del intervalo, en el extremo izquierdo, lo multiplico por el valor que tiene la función en el centro del intervalo original y eso me da positivo. Significa que los dos factores, es decir, la función en el punto inicial y la función en el punto medio, son del mismo signo. Y como partíamos de la base en que el intervalo original la función cambiaba de signo, quiere decir que la raíz está en el subintervalo derecho, es decir, entre el punto medio del primer intervalo y el extremo derecho. Por lo tanto, puedo descartar la primera mitad del intervalo original y entonces lo que hago es mover el límite inicial al punto medio del intervalo original y ahora nuestro intervalo será la mitad del anterior, pero la mitad de la derecha, en el caso de que esto suceda. Esa lógica hasta ahí está clara. ¿He sido suficientemente claro para explicarla? Claro, sí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o que no haya entendido algo de esto? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Bueno, ok. Entonces, ¿será que podemos hacer un dibujo? Vamos a mirar a ver. No sé si esta vaina me funcione porque es que esto da mucha guerra, pero... Supongo que este es el eje del... Excúsenme lo manualizado del dibujo. Yo tengo aquí el punto inicial que sería X, Y. Tengo aquí el punto final que sería X, U. Bueno, pongan que eso está bien escrito. Yo sé, por ejemplo, que aquí la función me dio positiva. Ah, carajo. O sea que de aquí, positiva. Y sé que por aquí me dio negativa. Entonces, yo sé que en algún punto entre este XY y este XU está la raíz, porque la función pasa de aquí hasta acá. También podría ser que aquí fuera negativa y aquí fuera positiva, y entonces la función cortaría, otra vez cortaría en algún punto intermedio. No sé si es en la mitad o no. Entonces, lo que este método me dice aquí, es que coja el punto medio. X, R. Mida la función, como esta aquí estaba negativa. Mida cuánto vale la función aquí. O sea, calculo el valor de la función. Supongamos que me dio positiva. Si me dio positiva, quiere decir que la función pasa por aquí y luego pasa por acá. Entonces quiere decir que la raíz está entre este punto y este. Por lo tanto, yo puedo descartar todo este pedazo del intervalo original porque yo sé que ya la raíz no está ahí. Pero eso es porque al multiplicar esta altura por esta altura, me da un número positivo. Si fuera al contrario, que aquí fuera negativa, entonces aquí tendría que ser positiva.
O si fuera que al medir el valor de la función en el punto medio me da un valor por aquí. Eso significa que la función pasa por acá, luego por acá y luego por acá. Entonces el corte estaría en esta primera parte y yo podría descartar la segunda parte. Entonces, eso es lo que permítanme, borro todas estas anotaciones. Esta tableta está un poco descalibrada y no me permite escribir bien, pero no sé si fue peor. Ah, carajo. Pero entonces, eso es lo que queríamos decir aquí. Tomamos el punto XR como la mitad del intervalo, calculo la función ahí y al multiplicar el valor de la función por el valor que tenía la función, lo que la función toma en el extremo inicial, si esos dos valores son del mismo signo, son de signo contrario, entonces la raíz está entre este valor y este valor, porque el corte está en esa primera mitad. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo desprecio el límite final porque ya desde este valor, desde este XR hasta este XU, ya yo sé que ahí no está la raíz. Entonces, tomo como nuevo XU la mitad, el punto medio del intervalo original. Si esa prueba me da que los dos valores multiplicados son positivos, quiere decir lo contrario. Quiere decir que la raíz está en la parte derecha del intervalo original, en la segunda mitad, y por lo tanto lo que tengo es que mover el límite XY hasta el punto medio del intervalo original. En ambos casos lo que estoy es reduciendo el intervalo de una vez a la mitad, bien sea porque cojo la primera mitad o porque cojo la segunda. ¿De acuerdo? Ahora, si por casualidad ese producto me diera 0, como yo sé que la función en XY tiene un valor que no es 0, si este producto me da 0 es porque esto dio 0, lo que querría decir que le pegué casualmente a la raíz con toda exactitud. Cualquiera que sea el resultado, entonces yo ahora, después de eso, vuelvo a hacer esto. Calculo ahora el punto medio del intervalo, pero ahora el intervalo es distinto porque el extremo izquierdo o el extremo derecho se cambiaron en la iteración anterior. O sea, se redujo por un lado o se redujo por el otro. Depende de cómo haya hecho uno, de cuál de estas preguntas me haya dado la respuesta verdadera. Y entonces encuentro un nuevo XR. Este nuevo XR, el punto medio del nuevo intervalo, con respecto al XR inicial, con respecto al punto medio del intervalo anterior, tienen una distancia. Ahí se calcula un porcentaje de error, porque el XR nuevo menos el XR anterior sobre el XR nuevo, valor absoluto por 100, me da porcentaje de error. Si el porcentaje de error, o sea, si en ese momento el cálculo del porcentaje de error es muy grande, si yo, por ejemplo, quería un error de menos del 5% y me dio 15, hago una iteración más. O sea, vuelvo a hacer el mismo análisis sobre el nuevo intervalo, lo parto en dos y miro a ver cuál de las dos mitades de ese nuevo intervalo es la que voy a descartar. Encontraré ahí un nuevo XR que se compara con el XR anterior y así hago esto sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el error porcentual entre un XR nuevo y un XR anterior, me refiero a error porcentual relativo entre la nueva aproximación y la anterior, sea inferior a la tolerancia aceptable para decir que el resultado ya cumple las condiciones de precisión que yo quiero. Entonces, veamos. El mismo problema que hicimos con el método gráfico, pero ahora con el método de la bisección. Utilice el método de la bisección para determinar el coeficiente de arrastre C necesario, que hace falta, que se necesita, para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de haber tenido una caída libre de 10 segundos, de tiempo 10 segundos. Pues ya sabemos que se trata de hallar la raíz de esta función. G por M sobre C por 1 menos E a la menos C sobre MT menos la velocidad, porque recuerda que esta es la que se tiene que igualar a 0. Ya sabíamos, porque la graficamos, que la función está entre 14 y 16. Me voy a devolver un poco a mirar eso antes. ¿Cómo sabíamos que? Porque al hacer la gráfica de esa función, me dio que entre 14 y 16 estaba el cambio de signo. O sea que entre este valor x igual a 14 y este valor x igual a 16 está la raíz. ¿Cuánto vale exactamente? No, es lo que vamos a precisar.
Pero entonces, fíjense que para poder decir, ya sabíamos que la raíz está entre tanto y tanto porque hemos hecho el método gráfico. O sea, y vamos aquí. Entonces, ahora, ¿cómo procedemos? Pues aplicar la estrategia que describimos en la lámina hace un momento. Defino el intervalo inicial, X inicial, bueno, en este caso C inicial y C final, 14 a 16. Es irrelevante la letra que usemos para la variable independiente, pero como la función está expresada en términos de C, yo espero que ustedes asimilen esto de una manera simple. La primera aproximación, C sub R, sería el punto medio del intervalo. Entonces, entre 14 y 16, el punto medio da 15. Yo sé que en 14 la función es positiva, por la gráfica que tengo, y sé que en 16 la función es negativa. Ahora la evalúo en 15. Entonces, multiplico la función el valor de la función en el punto inicial por el valor de la función en 15, y eso me da negativo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos valores, la función evaluada en C sub I y la función evaluada en C sub R, son de signos contrarios. Por consiguiente, quiere decir que la raíz está entre este valor y que del 15 hasta el 16 no tengo que hacer ningún análisis porque yo sé que allá no está, está entre 14 y 15. Entonces, nuestro nuevo intervalo ya no es de 14 a 16, pongo el C final, pongo el extremo derecho del intervalo en el 15, en el punto medio del intervalo anterior, y repito la iteración. O sea, vuelvo a calcular ahora el C sub R, que sería 14 más 15. Uy, aquí no es entre 3, es entre 2. Este es un error gravísimo que tiene la lámina. No es un 3, sino un 2. No sé por qué hay un 3 ahí escrito. Ahora sí. Inicial más final entre 2. ¿Alguien me quería preguntar algo? No, ya Okay. Ya entendí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que yo digo, bueno, digamos, paso a paso, lo que hemos hecho es lo siguiente. Entre 14 y 16, la función valía, en 14 valía este valor, la función en 16 vale este valor. Calculamos el punto medio, que es 15, y la función en 15 me da este valor. Al multiplicar este por este me da negativo, porque obviamente este es positivo y este dio negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora yo voy a descartar el intervalo de 15 a 16 porque ahí ya no me interesa buscar, porque yo sé que entre el 15 y el 16 la función no cambia de signo, no corta el eje. Entonces, ¿ahora qué hago? Cojo 14 y cojo el 15. O sea, este 15 que era el punto medio del intervalo original, ahora es el extremo derecho de mi nuevo intervalo. O sea que ahora voy a buscar entre 14 y 15. Entre 14 y el punto medio del intervalo original, que ahora es nuestro nuevo extremo derecho. La función en 14 no cambia, la función en 15 ya sé cuánto vale, que era este valor, ahora pasa aquí. Y me interesa entonces calcular el punto medio, que es 14.5. ¿Cuánto vale la función en 14.5? Me da positivo. ¿Qué quiere decir? Si en el extremo inicial da positivo, en el punto medio da positivo y en el extremo derecho da negativo, evidentemente el cambio de signo está entre este y este, ¿cierto? Está entre 14 y medio y 15. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Entonces, ¿cuál es el siguiente intervalo que debo usar? 14,5 y 15. Correcto, de 14,5 a 15. En el punto intermedio, que es 14,75, me da positivo. Sigue manteniéndose que el cambio de signo está entre este valor y este, o sea, en el extremo derecho del último intervalo. Por lo tanto, entonces ahora calculamos de 14,75 hasta 15. Con estos valores que ya los conozco, son los mismos que, o sea, ellos van cambiando de sitio en la tabla, pero ya los tenemos. Y calculo la mitad. La mitad es 14,875. Y eso me da un valor negativo. En este momento volvemos o sea, el algoritmo vuelve y pregunta, ¿dónde está el cambio de signo? Multiplique este por este, ¿dio positivo? ¿Dio negativo? Dio negativo entonces, desecho, ahora voy a trabajar entre 14,75 y 14,875, porque de aquí hasta aquí no hay cambio de signo como se aprecia en los valores de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces,
ahora me da el punto medio 14,881,25, que es la mitad entre este y este valor, y me da negativo. Entonces vuelve a suceder que el cambio de signo está entre 14,75 porque la función da positiva y 14,81,25 porque la función da negativa. Quiere decir que desde este valor de C hasta este valor de C no está la raíz. Mi nuevo intervalo entonces es de 14,75 a 14,81,25. Bueno, ya no voy a hacer más cálculos porque ya sabemos cómo es la mecánica. Ahora, ¿cuándo paro? Porque aquí no hemos hecho ningún análisis del error. Pues obviamente hay que recordar cómo es que manejamos el error. Dejemos esta tabla de aquí y miremosla así. Volvamos a esto. Recordemos que el criterio de parada es cuando el error relativo porcentual entre la nueva aproximación y la anterior, es decir, cuando el porcentaje de error entre este y este, o entre este y este, cada vez se calcula el nuevo valor contra el anterior. Cuando ese porcentaje de error se pase todavía del límite, hacemos una iteración más. Cuando no se pase del límite, entonces aceptamos la última iteración como nueva. Entonces, cada vez que calculamos una nueva aproximación, un nuevo XR o un nuevo CR en los términos del ejercicio que estamos haciendo, la aproximación anterior, perdón, la aproximación actual menos la anterior sobre la actual por ciento es el porcentaje de error relativo que tiene la aproximación anterior con respecto a la nueva. Entonces, ¿esto qué pasó? Permítame que tal vez lo que ocurre es que la tabla se pasó de dimensiones. Permítanme, corrijo esto. Es que algo había pasado con el PowerPoint al empezar. Que me dio un mensaje raro ahí. Quiere decir que cuando yo hice el primer cálculo, aquí estoy presentando los resultados con más cifras decimales, pero son los mismos resultados. Entre 14 y 16 calculé el 15. Como esa es la primera aproximación, no tengo contra qué calcular el porcentaje de error porque no hay una aproximación anterior. Entonces, en esa primera no se calcula porcentaje de error relativo. Se calcula a partir de la siguiente. En la siguiente me dio 14,5. Entonces, yo digo 14,5 menos 15 sobre 14,5, valor absoluto por 100% me da el error relativo que entre este valor y este, asumiendo que este es mejor que el anterior. Entonces eso me dio 3,44%. Si yo tengo una expectativa de error bien bajito, entonces hago más iteraciones y en cada iteración, por ejemplo, al calcular esta 14,75 contra 14,50, el porcentaje de error, el nuevo menos el anterior sobre el nuevo, me da 1,69%. Por acá, con respecto al anterior, el nuevo menos el anterior sobre el nuevo me dio 0,01%. Fíjense que con unas 13, como con 20 iteraciones, ya tenemos una precisión, un porcentaje de error razonablemente serio. Y fíjense cómo, observen esta columna de datos que son los valores de la aproximación a la raíz, cómo a medida que vamos avanzando van a estabilizándose las cifras significativas. A partir de este momento ya sé yo que 14,78 es seguro, el 0 todavía no es seguro, pero más adelante lo confirmo. Así, aquí ya es seguro el 14,78, 0, el 1, el 2, 1, 1, 2, 2, 14,78, 0,2, 0,2, el 0,287 todavía no es confiable con esta iteración porque cambiaron todas las cifras, pero si yo hago una más, seguramente se van a confirmar. Entonces ahí tengo un resultado 14,7802 que tiene un 0,00001% de error. Ese error no es con respecto al valor real, es con respecto a la iteración inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque el valor real no lo conocemos. El valor real habría que despejarlo algebraicamente. Pero no me importa no conocerlo porque en los métodos numéricos, si yo logro una precisión como esta, yo puedo decir, este valor es suficientemente bueno para utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el método de la bisección. Recapitulemos. Se define un intervalo inicial donde se tenga la certeza que hay una sola raíz, sabiendo que la función es continua y real en todo ese intervalo. Si eso no se cumple, si alguna de esas no se cumple, estamos en vaina, porque si yo no puedo asegurar que la función sea real en todo el intervalo, no sé a dónde vayamos a llegar. Si no puedo asegurar o si veo que la función no es continua en el intervalo, este método no es para ese caso.
Es para funciones reales y continuas en el intervalo donde se sepa que hay una sola raíz. ¿Ok? Entonces se coge el intervalo, se calcula la primera aproximación como el punto medio, y dependiendo de cómo sea la función en el punto medio con respecto a los extremos, uno determina si puede descartar la primera mitad del intervalo, la del lado izquierdo, o descarta la mitad del lado derecho. ¿De acuerdo? Itera eso sucesivamente tantas veces como sea necesario hasta encontrar un porcentaje de error razonable. Una gracia chévere, una característica bonita de este intervalo, de este método que es cerrado, es la siguiente. Si tú escogiste el intervalo con cuidado, es decir, si el intervalo realmente encierra una sola raíz y la función es real en todo el intervalo, es decir, no tiene valores complejos. Para cualquier valor del intervalo la función tiene un valor real. Y además es continua, este método siempre le va a pegar a la raíz después de una serie de iteraciones, de una cantidad de iteraciones sucesivas. O sea, él no falla. ¿Por qué no puede fallar si la selección del intervalo original es correcta? ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo no es explorando a la loca, es tratando de precisar cuál es el valor que hace que la función sea cero dentro del intervalo, porque sabemos que hay uno. Pero tiene la ventaja de que en cada iteración descarta la mitad del intervalo que queda por analizar. Inicialmente descarta la mitad izquierda a la mitad derecha, o sea, reduce el intervalo siempre a la mitad. Sobre la mitad que quedó, lo reduce a la mitad. Sobre la mitad que quedó, lo reduce a la mitad. Por eso se llama el método de la bisección, porque siempre parte el intervalo en dos. En estructuras de datos y en ambientes de programación de computadoras, cuando uno tiene una serie muy grande de números, como por ejemplo los códigos de todos los estudiantes, y quiere encontrar rápidamente uno en particular, los algoritmos de búsqueda siempre hacen eso, ordenan la lista y cogen el número que están buscando y como está ordenada la lista, lo comparan con el de la mitad del arreglo. Si el número que está buscando es menor al de la mitad del arreglo, descartan la segunda mitad y cogen la primera mitad y le apuntan, siempre van descartando la mitad de los valores. En pocas comparaciones se obtiene el valor buscado. Todos los algoritmos de búsqueda que uno hace, incluidos los que usan Google y cualquier herramienta en Internet para buscar un contenido dentro de una lista de valores, suelen acudir a una estrategia como esta. Bueno, hay otras un poco más sofisticadas, pero esta es la base de los algoritmos, de muchos de los algoritmos de búsqueda. Profe, ¿y usted nos va a dar el algoritmo de eso? Mi hermano, le cuento lo siguiente. Esto que estás viendo aquí es el algoritmo. Otra cosa es el código en un lenguaje. A eso me refería. ¿O lo tenemos que escribir nosotros? Bueno, yo no les he pedido todavía eso, pero se los voy a pedir. Lo que pasa es lo siguiente, viejo. Ustedes tienen que escribirlo, pero eso ya está inventado. O sea, yo no les voy a poner a que ustedes decidirán si hacen uno nuevo o si toman una solución que ya exista y le adaptan a las condiciones de cálculo o de la tarea que yo les ponga. Todavía no, esa tarea va a venir la semana entrante, después de que hayamos avanzado un poquito más. Pero no es una gran cosa porque, como te digo, hay decenas de implementaciones funcionando, incluso hay páginas donde, pero yo quiero que ustedes, pues, si yo les pido que hagan un programa, pues ustedes me tendrán que entregar un programa cuya estructura respeta esto, o sea que no hay mucho espacio a la creatividad para la lógica del algoritmo, porque la lógica está dada por estos tres pasitos. Entonces, es un algoritmo que en su forma más simple, sin los adornos de la interfaz gráfica y eso, que ya dependerá, ya son, digamos, una capa de abstracción distinta a la que es de nuestro interés. Ese código no pasa de más allá de unas 20 o 30 líneas de código, cuando mucho. Es una cosa bien pequeñita. Bueno, en su momento nos amargamos con eso, ¿vale? Por ahora disfruta el paisaje. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, visto todo esto, acá, ok. Nos dicen un ejemplo. Encuentra
la solución de esta ecuación, f de x igual a 3 a la x más 2x menos 5. Bueno, realmente encuentran las raíces de la ecuación. Determinar un intervalo AB en el cual la función cambie de signo. Ese sería el primer paso. Bueno, antes de hacer la aplicación del algoritmo, o sea, yo quiero invitarlos a que adoptemos una metodología. Apenas te dan a ti el problema, una tendencia que muchos tenemos hacia que, bueno, entonces, ¿qué método vamos a aplicar y cómo es que se aplica? O sea, nos volvemos mecánicos. No. Yo les sugiero que antes de hacer la elección del método, actuemos como ingenieros. De hecho, ustedes ya son ingenieros en un 50%, más o menos. ¿Sí? Algunos hasta más, creo yo. Porque me parece que esta materia para muchos de ustedes es selectiva. No sé si ya sea obligatoria para todos, pero... Entonces, lo primero es, concéntrate en el problema que te están dando antes de ponerte a aplicar un método de una manera sin pensar. Porque es posible que con algo de reflexión tú extraigas información útil. ¿Cuántas raíces debe tener una ecuación como esta? Pues es algo que uno tiene que recordar, pero son 3. Mínimo son 3. No, mínimo no, son 3 porque es una raíz, es una función continua diferenciable, toda en el número, en los reales, no tiene la posibilidad de indeterminaciones, no tiene discontinuidades porque como no hay cocientes, no hay divisiones, no hay puntos de la variable x que hagan que la función sea indeterminada. Por ser una función cúbica tiene 3 raíces. Ahora, las 3 raíces pueden ser 3 diferentes o pueden ser una doble y una sencilla. Depende de cómo sea la función. Entonces, para encontrar las raíces, entonces, veamos la gráfica. Bueno, yo no sé, ya no me acuerdo cómo es la gráfica completa de esta actividad, no ahorita. Sí, yo no me acuerdo cómo es la gráfica completa de esta función. ¿Alguno de ustedes conoce alguna página donde se pueda graficar la función en línea? A mirar. Profe, en GeoGebra. GeoGebra, profe. GeoGebra, ¿así? ¿Esta? Esa, profe. Ajá, ¿y dónde mete uno la función? Ahí en Star Calculator. Ok, vamos a ver. Entonces la función que tenemos que meter es 3x al cubo más 2x menos 5, ¿verdad? ¿Acá? Sí, profe, escríbalo. Sí, ahí, profe. 3x. Ah, perdón. Si no es. 3x al cubo más 2x, ¿qué? Sí, más 2x menos 3. Menos 5. Entonces quiere decir que la raíz que estamos buscando, la única raíz que podemos buscar es esta que está aquí. ¿Cierto? Que al mirar la gráfica, fíjate, estas herramientas tienen esta ventaja, que tú puedes ver la forma de la función, entonces fíjate, es una curva en S, pero esta quizás es una raíz triple, no sé. O sea, porque esto se puede factorizar a x menos algo al cubo, no sé. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto me da? ¿1? Parece ser, ¿no? Sí, profe, ya la calculé ahí. Claro, porque 3 más 2, 5 menos 5 da 0. Eso es lo que parece ahí. Bueno, entonces hay algo que está más 2x, 3x al cubo más 2 por x. Hay algo que está mal allí. Porque aquí me da, según lo que tengo en la lámina, hay algo mal porque me está dando... No, hay algo que tengo que revisar en ese ejercicio. Definitivamente estos datos no coinciden. Es que no sé por qué tengo la sensación de que algo sucedió con mis láminas que me están saliendo todas descuadradas. Por ejemplo, esta no debería salir descuadrada. Algo pasó, algún error cometí yo
que la información se me está, bueno, no sé, está, bueno, les dejo el ejercicio para que lo hagan porque en este momento no tendría cómo recomponer la lámina rápidamente. Sí, esto no coincide para nada con la 3x al cubo más 2x menos 5. Aquí está 3x. Ah, no, perdón, es que el que está mal aquí soy yo. No, está bien, 3x cubo más 2x menos 5. Está bien y está mal mi lámina. No. Ok, no vamos a hacer el ejercicio, o no lo voy a hacer ahora porque tendría que recomponer la lámina. Por favor, intenten resolverlo utilizando el método de la bisección y para verificar, o sea, como a manera de ejercicio. No es tarea, es simplemente un ejercicio que les voy a dejar. Hasta aquí por el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es lo que tengo planeado en este momento. Y pues hay que articular esto con el método de la regla falsa, que sería el siguiente. Pero prefiero no abordarlo en esta clase para no descuadrarme el plan de actividades y de cosas que ya tengo previsto. Entonces, no sé si haya preguntas o dudas o comentarios sobre el tema expuesto hasta este momento. Profe, una simple pregunta. Señor. En los problemas que se nos planteen nos dirán el porcentaje de error. Sí, claro, al cual claro. trabaja. Claro, ese es una... Bueno, fíjate que esa pregunta que tocas de hacer es bien interesante, porque en el escenario de la práctica de esta clase, pues fácil, el papá profesor dice, calcúlalo con un porcentaje de tanto por ciento. Pero píntate la figura de que tú vas a estar como ingeniero en un ejemplo aquí encontrado arbitrariamente. Estás trabajando en una planta petroquímica y entonces hay una máquina o un proceso donde se procesa una materia prima y ahí hay una variable que se llama volumen de una cantidad al ritmo en que se está trabajando. Esa es el volumen, en qué momento el volumen llega a ser cero. O alguna otra característica que tú puedas modelar matemáticamente con un problema de esta forma. Y te dicen, bueno, determíname el valor exacto de cuándo esa vaina va a valer cero. El mejor que tú puedas. Entonces, tú tienes que, en ese caso, como tú vas a aplicar el método de cálculo aproximado, tú tienes que, ingeniártelas, tienes que usar tu conocimiento y tu capacidad analítica para decir, bueno, esta vaina tiene que ser con un porcentaje de error. En muchos casos lo vas a tener que fijar tú mismo. En otros casos, el manual del procedimiento te puede dar de pronto los parámetros, no lo sé. Pero puede haber muchos casos en los que simplemente tú dices, bueno, vamos a hacer el cálculo, entonces yo voy a hacerle a esto una pila de iteraciones y cuando yo vea que el error está menos de 0,01%, y bueno, y hago los cálculos con ese valor, en los cálculos del proceso que está necesitando ese dato para mirar la calidad. O sea, tienes que hacer una serie de, incluso simular situaciones. En el contexto de la clase siempre vamos a dar, digamos, las condiciones mínimas de satisfacción, pero en la vida real a veces uno tiene que buscárselas uno mismo. Eso lo da también un poco la experiencia. De hecho, pues hay personas que manejan estos fenómenos que al ojo dicen, no, eso da entre tanto y tanto, porque tienen tanta experiencia que ya no tienen que hacer los cálculos, porque como el buen médico, al examinar al paciente determina sin muchas otras pruebas que igual las hacen, pero este man lo que tiene es esto y esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento adquirido le permite inferir rápidamente conclusiones. Entonces sí les voy a dar los porcentajes, siempre les voy a dar las condiciones de satisfacción. O eventualmente les voy a decir, bueno, cuando tú define una condición de satisfacción para este problema, define un porcentaje de error máximo admisible y dime en qué basas tu elección. Esa ya es la prueba de otra habilidad tuya como ingeniero, que es la posibilidad de tomar decisiones a partir del análisis de datos en una forma razonada. Es posible que tengamos también algo de eso, pero pues es una cosa como para ir ejercitándonos en situaciones que seguramente vas a tener que enfrentar posteriormente, y pues aquí pues no arriesgamos nada, sino el ejercicio como tal, ¿de acuerdo? Bueno, listo. No sé si hay alguna otra pregunta.
Profe, de igual manera usted va a explicar también el ejercicio, así que le había puesto de tarea, ¿sí o qué? Este ejercicio lo dejo para que lo hagan ustedes en forma autónoma, que practiquen un poco el método, que realmente ustedes tienen que reconocer, es un método muy chiquito. Claro, yo reviso las láminas ahora mismo porque es que me parece que, no sé, creo que la lámina con la gráfica y eso no, que tengo en la presentación, como que no es la lámina, es como que se pasa, accidentalmente la copié de otro, no sé, algo pasó con la lámina que yo cometí algún error. Y hay un detalle ahí que quiero revisar antes de, pues, de poner en escena esos números, porque si yo explico un método y luego pongo un ejemplo donde hay errores, pues no tiene sentido, yo. Pero eso significa que cualquiera de nosotros se puede equivocar en cualquier momento y que aunque yo sea aquí el profesor, estoy bien lejos de sabérmelas todas. O sea que yo sí sé bastante, creo que sé bastante y creo que tengo experiencia, pero hay ocasiones en que tenemos que buscar la solución entre todos. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Cómo es la ecuación para hallar el error entre f de, o sea, cómo es f de x? El x nuevo menos el x anterior sobre el x nuevo. La aproximación nueva menos la anterior, todo eso sobre la nueva, valor absoluto, por 100. Pero ese no es el f de los x de las aproximaciones, sino como que solamente los x. Sí, porque es que mira, si volvemos al ejercicio, vamos a la tablita esta. ¿Recuerdas esta? En el X, en el primer punto tenemos del 14 al 16. Calculo el primer valor de la raíz, la primera aproximación a la raíz, que es, bajo el criterio de este método, es el punto medio del intervalo. Yo hago esta prueba para saber si descarto el pedazo de 14 a 15 o descarto el intervalo de 15 a 16. En este caso, como el cambio de signo está entre el extremo izquierdo y el punto medio, voy a descartar el intervalo de 15 a 16, ahí no vuelvo a trabajar. De ahora en adelante voy a trabajar entre 14 y 15. ¿De acuerdo? Ya yo sé que la función vale tanto y tanto en los dos extremos, porque este valor ahora es el extremo, yo sé que este valor es el que está aquí. Calculo la nueva aproximación de la raíz y me da 14,5. Aquí es donde calculo el porcentaje de error, pero no lo hago entre los valores de la función, sino entre este valor y este valor. ¿Por qué? Porque en esta columna es donde van a aparecer las aproximaciones sucesivas al resultado que estoy buscando. Entonces, entre 14,5 y 15 hago el porcentaje de error de 14,5 entre esta aproximación y la anterior es 14,5 menos 15, todo eso dividido entre 14,5, valor absoluto por 100. Eso lo teníamos en la siguiente lámina, aquí, que me dio 3,448, o sea, este menos este sobre este por 100. Luego calculo el siguiente, entonces ahora el porcentaje de error en la iteración 3, en esta tercera es el porcentaje de error que hay entre este valor y este, o sea, 14,75 menos 14,5, todo eso dividido entre 14,75 por 100. Siempre es entre la nueva aproximación y la anterior, no entre los valores de la función. Los valores de la función solamente me sirven como referencia para determinar si descarto la primera mitad o la segunda mitad para la siguiente iteración. ¿Ok? Ok, o sea, la primera aproximación menos la última sobre la última. Al revés, al revés. La última menos la anterior sobre la última. Aquí está clara la expresión. Es la actual, que es la última que haya calculado, menos la inmediatamente anterior sobre el valor de la actual. Okay. ¿Por qué es así? Porque se supone, o sea, esto supone que la aproximación actual, es decir, la última que has calculado, es de mejor calidad que la anterior. Entonces, por eso se toma como referente para saber el porcentaje de diferencia que hay entre esta y esta, tomando la última como si fuera el 100%. El nuevo menos el anterior sobre el nuevo. El actual menos el anterior sobre el actual. Eso siempre va a ser así. No es el anterior menos el nuevo sobre el nuevo. Es el nuevo menos el inmediatamente anterior y esa resta dividida entre el nuevo. Valor absoluto por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra intervención?
No, Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces no vamos a avanzar más temas por el día de hoy. La próxima clase resolvemos, voy a arreglar el tema este del ejercicio enseguida y continuamos el rumbo, la ruta normal de contenidos. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Permítanme, voy a dejar de compartir esto para descargar la lista de asistencia. Perfecto, listo. Muchas gracias por estar aquí atentos el día de hoy. Siempre faltaron algunas personas porque tenemos solamente 39 alumnos y son 50 y algo. Espero pues que vean después el video. Les deseo un feliz fin de semana, que descansen y que recarguen energías para continuar la semana entrante. Muchas gracias y les mando un abrazo. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Profe. Ah, profe.